Buenas, mi nombre es Irina Joana Palma Cisneros. Mi expediente es HPS 111002447. Somos el grupo número 2. El profesor es Germán Graterol y la materia se llama Seminarial Electiva. El tema de la exposición es disforias de sexo o disfunciones sexuales. La disforia sexual o disfunción sexual se caracteriza por una de las alteraciones del deseo sexual, por cambios psicofisiológicos en el ciclo de la respuesta sexual y por la provocación de malestar y problemas interpersonales. Esto quiere decir que existen individuos que nacen y no se sienten identificados, ¿verdad?, con la sexualidad con que nacieron, ni física ni interna. Por eso es que estos cambios a ellos les generan incomodidades e insatisfacciones. Al momento de ellos nacer en cuerpo de hombre y sentirse como mujeres, hay mujeres que nacen como mujeres pero se sienten como hombres. Entonces todo esto le va a traer en su periodo de exploración sexual, le va a traer inconvenientes y mucho malestar. ¿Por qué? Porque simplemente no se sienten acordes con su apariencia física. Los trastornos sexuales se caracterizan por una alteración de los procesos propios del ciclo de la respuesta sexual o por dolor asociado en la realización del acto sexual. El ciclo completo de la respuesta sexual puede dividirse en la siguiente fase. Existen 4 tipos de fases, que son el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución. Cuando hablamos de deseo, se dice que en esta fase consiste en fantasías sobre la actividad sexual y el deseo de llevarlo a cabo. En esta fase es donde la persona comienza a imaginarse, ¿verdad?, cómo va a ser ese acto sexual, ya sea con su pareja o con otro individuo. En la excitación, en esta fase consiste en la sensación subjetiva de placer sexual y va acompañada de cambios fisiológicos. Como por ejemplo, en el hombre la erección y la eyaculación o la expulsión del seno. En la mujer, la segregación, la lubricación, ¿verdad?, y la expansión de la vagina. El orgasmo. En esta fase consiste en el punto culminante del placer sexual, con la eliminación de la tensión sexual y la contracción rítmica de los músculos del perineo y de los órganos reproductores. Aquí es donde las personas llegan como al éxtasis de la relación sexual. Es donde tanto la mujer como el hombre pues acaban, así se dice, acaban sexualmente. Comienzan a sentir el placer, los músculos se relajan y la parte de abajo pues simplemente comienza a expandir, o sea, a relajarse, pues. Toda esa parte comienza a relajarse. La resolución. En esta fase consiste en una sensación de relajación muscular y bienestar general. Acá, bueno, continuamos lo que es la relajación, pero ya total. Ya aquí es donde la persona pues simplemente ya le queda la sensación por completo de felicidad, de tranquilidad y pues de gusto. Las disfunciones sexuales comprenden. Existen varios trastornos, ¿verdad? Pero entre ellos yo voy a mencionar los trastornos del deseo sexual. Entre estos tenemos el deseo sexual hipoactivo, el trastorno por aversión al sexo. Otro serían los trastornos de la excitación sexual. Entre ellos tenemos los trastornos de la excitación sexual en la mujer y trastorno de la excitación sexual en el hombre, que vendría siendo de la erección en el varón. Los trastornos del orgasmo, que ya son la disfunción orgásmica femenina y la disfunción orgásmica masculina, que es la eyaculación precoz. Los trastornos sexuales por dolor, que es la dispareunia y el vaginismo. Otra sería la disfunción sexual
debida a una enfermedad médica, la disfunción sexual inducida por sustancia o la disfunción sexual no especificada. Estos trastornos se van a hablar más adelante. Un compañero, él va a tocar más a profundidad lo que son los trastornos como tal. Espero que le haya gustado la exposición. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gulbexi Molina y yo les voy a hablar a continuación sobre las parafilias. La parafilia es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna otra cosa o actividad que la acompaña. Suele, aunque no necesariamente, suceder principalmente porque la persona que la practica ya ha tenido una cantidad muy excesiva o elevada del placer sexual, que lleva o conlleva a un momento o a un punto determinado en el que lo poco no le satisface y quiere más y más de aquella actividad para sentir el orgasmo y poder excitarse. Esto conlleva a lo que es la perversión y a conductas depravadas o corruptas. A continuación, una de las parafilias que les voy a mencionar en cuanto a sus características y sus síntomas. En estas tenemos el fetichismo, que es mediante el uso de objetos no animados. Por ejemplo, lo que son los tacones, ropa interior como panty, brasier. Consiste en el roce, en tocar y acariciar el objeto mientras la función o el acto sexual. También tenemos la pedofilia, que es la atracción por niños de 13 años y menores de esa edad, ¿verdad? También se puede implementar o lo implementan en masturbarse delante de ellos o realizar el acto sexual con ellos. También tenemos el sadismo sexual, que es la atracción a través de la humillación física y psicológica del mismo. El masoquismo sexual es el acto real de ser humillado, que conlleva lo que es ser golpeado y mostrar un nivel de autoridad ante otra persona, como azotar, golpear, hasta prevalecer de la respiración. El exhibicionismo es también una de las parafilias, que es mediante la exposición de los propios genitales hacia extraños, ¿verdad? No necesariamente conlleva a lo que es el acto sexual. Y por último, el prouterismo. El prouterismo conlleva al contacto y roce, ¿verdad?, de las genitales en lugares públicos hacia otras personas, ¿verdad? Personas que no son totalmente voluntarios de la acción como tal, ¿verdad? Estos aprietan sus genitales hacia el mismo. Cabe destacar que los síntomas por lo general en estas parafilias es por medio de la fantasía sexual, ¿verdad? Y fantasía sexual del mismo. Por lo menos con la pedofilia supone el individuo tener actividades sexuales con niños. Por lo menos el sadismo tiene el control, ¿verdad?, sobre otra persona, la humillación le satisface. Igual que el exhibicionismo, ¿verdad?, son placeres o excitaciones para la función como tal o el individuo. Asimismo, también tenemos otros tipos de parafilia, ¿verdad?, como son las siguientes, como la formicofilia, ¿verdad?, ciprioninia, acrotomofilia, aracnofilia es la atracción a las arañas, ectorofonofilia, que es la atracción de realizar llamadas telefónicas anónimas tras de erotismo o palabras obscenas o vocabulario obsceno. Botulominia. La botulominia es la atracción por usar como consolador embutidos como salchichas, chorizos, cosas así. Fonofilia, atirostía, coitolalia son las personas que les gustan durante el acto sexual el hablar y las palabras obscenas,
¿verdad? Durante la misma. La crematofilia es aquella donde la persona siente atracción o le gusta tener pensamientos de que está quemándose o sentirse quemada. La dorafilia, el algofilia, abasiofilia, braquioprosis, varosmia, acrofilia, eonismo, dendrofilia es la atracción de rozarse, frotarse con árboles o vegetales. Coprofilia, algofilia, armicofilia, como he dicho anteriormente. Bueno, mi nombre es Wilbexin Molina, repito nuevamente, y mis compañeros continuarán abordándole un poco más este tema. Garantofilia, atracción por beber leche del pecho de una mujer. Garantofilia, atracción sexual de una persona joven por otra de edad mayor. Ginodumanía, compulsión por arrancar la ropa de manera violenta de la pareja. Gonfitomismo, excitación provocada por los dientes. Gregomulcia, excitación de ser manoseado por una persona desconocida en medio de una multitud. Arposofilia, atracción producida a ser asaltados o robados de manera violenta. Hematofilia, excitación por ver, tocar o beber sangre. Hibriotofilia, apetición sexual desorbitada por tener relaciones con asesinos o criminales. Higrofilia, atracción provocada por los fluidos corporales en general. Hipofilia, excitación producida al contemplar las personas dormidas. Infantilismo, la única excitación proviene de emitir el comportamiento de un niño o de realizar actividades de su propia infancia. Hipofilia, atracción sexual solo por uno mismo. Antifactilia, placer para experimentar o relatar las propias hazañas sexuales. Juvenalismo, excitación producida en personas adultas por el hecho de representar la etapa juvenil de desarrollo y ser tratado como tal por su pareja. Querunofilia, excitación producida por los rayos y los truenos. Canismolagnia, excitación sexual producida por las cosquillas. Latronudia, excitación por desnudarse ante el médico, generalmente fingiendo dolor. Liginofilia, atracción por los ruidos fuertes. Macrofilia, atracción por las personas grandes o rollizas. Maniafilia, atracción por la locura. Nafefilia, excitación por tocar o ser tocados por otras personas. Nictofilia, atracción a la oscuridad. Oclofilia, excitación ante una multitud de personas reunidas. Odofilia, atracción producida por los viajes. Partenofilia, atracción por las personas vírgenes. Pedofilia, atracción por los niños. Poniofilia, atracción por los ponis. Pungofilia, necesidad de ser pinchados para obtener el placer sexual. Quinunulagnia, excitación sexual producida en ponerse en situación de peligro. Ragofilia, atracción por ser flagelado. Retifismo, atracción por los zapatos. Ripofilia, atracción por la suciedad. Sadismo, la experimentación del placer erótico se produce provocar dolor físico o humillación a la pareja. Sudofilia, atracción al sudor. Tafefilia, excitación proveniente de ser enterrado vivo. Telefonofilia, afición exagerada por las conversaciones telefónicas. Tragologmia, deseo sexual compulsivo sin tener en cuenta el atractivo de la pareja. Tilpoxis, excitación proveniente de los pellizcos. Hundiísmo, excitación producida por el vaivén del mar. Uretralismo, introducción de objetos en la uretra, puede ser tipo autosexual, heterosexual u homosexual. Urofilia, atracción por ver, orinar o ingerir orina. Vampirismo, excitación sexual producida por la extracción de sangre. Vixilagnia, excitación por hacerse atar. Xenofilia, atracción por los extranjeros. Celofilia, atracción producida por el sentimiento de envidia. Semifilia, atracción por los topos.
Zoofilia, afición por los animales. Esta también se refiere al placer sexual que se obtiene al mantener relaciones con diferentes animales. Sean bienvenidos a la siguiente presentación acerca de una de las temáticas propuestas en la materia de estudio seminarial electivo, con el docente Germán Graterol. Mi nombre es Jordina Yemar Amesti Sánchez, estudiante del 12º trimestre de la carrera de licenciatura en psicología en la Universidad Yacambú, y así doy inicio a mi ponencia. La temática que me corresponde desglosar son algunas de las parafilias, que son la androfilia, el fetichismo transvestista y el voyeurismo. La androfilia es un término utilizado en las ciencias del comportamiento para describir la orientación sexual como una alternativa a una conceptualización homosexual y heterosexual. ¿Qué significa esto? Es simplemente la atracción y la preferencia que puede tener un hombre hacia otro hombre, que en este caso vendrían siendo ambos varoniles. Androfilia o androsexualidad describe la atracción sexual, afectiva y estética de un varón por otro varón. Es esa atracción por lo masculino sin atribuir una asignación sexual o identidad de género a la persona. Un andrófilo puede mantener relaciones afectivas y emocionales con otro hombre varonil, conservando ambos su comportamiento masculino. O una sexóloga Magnum ubica a los hombres en 4 grupos. Los pederastas, que son los hombres que se sienten más atraídos por los jóvenes, por los pubertos. Los efebófilos, que son los hombres que se sienten mayor atraídos por los hombres, pero los jóvenes desde la pubertad hacia los 20 años. Los antrófilos, que son los hombres que son atraídos por personas entre los 20 y los 50 años. Y los edentófilos, que son los hombres que son atraídos por los hombres a partir de los 50 años hasta la edad senil. Jacques Malebranche utiliza el término para enfatizar la masculinidad. Él describe que él rechaza, la idea que él observa en algunos segmentos de la identidad homosexual. En la biología y la medicina se observa este tipo de parafilia como un parásito que tiene una preferencia hacia los seres humanos más que en los animales. Mi siguiente punto a desglosar es el fetichismo transvestista, que es vestirse con la ropa del otro sexo. Se masturban y se imaginan a otros sujetos. Son aquellos hombres que sienten la necesidad de utilizar alguna prenda de vestimenta o algún tipo de comportamiento del sexo opuesto, y eso les produce mucho placer. Se ve en el masoquismo sexual el acto de transvestirse en los varones heterosexuales. El voyeurismo es la observación ocultamente de personas desconocidas cuando están en plena actividad sexual. El propósito es la excitación para la masturbación. Estas personas no necesariamente tienen que estar percatados de que lo están observando, sino esa misma interacción hace sentir mucho placer por ocultarse, porque no lo están viendo. Esto abre paso a lo que son las personas que observan mucha pornografía. Algunos tratamientos para estas parafilias podrían ser la supresión o reducción de los impulsos sexuales, el aumento de la excitación sexual, pero de manera adecuada, un recondicionamiento sexual, el impulso sexual desviado, modificar lo que es el rol inadecuado del paciente y las destrezas para evitar la recaída del paciente. Estos pacientes vendrían siendo más vulnerables. En conclusión, las parafilias son parte de la historia sexual del género, siempre han estado implícitas en lo que es la sexualidad. Pueden ser vistas como juegos sexuales cuando hay un común acuerdo. Esto amplía lo que es el campo del clima sexual y lo mejora.
Pero en otros casos, que son extremos, pueden atentar con la actividad física, biológica, la libertad y puede ocasionar daños a víctimas o inclusive a los mismos parafílicos. Por ello, es sumamente importante detectarlo para que no se vean una patología o un trastorno. Mi nombre es Lodia Colmenares y les hablaré sobre la disforia de género. La disforia de género, según el DSM-5, es la incongruencia que existe entre el género asignado y el género sentido. Anteriormente, el término disforia de género era sinónimo de transexualidad, pero esto cambió porque es un término muy patologizante. Como bien sabemos, el término disforia es sentir algún malestar, desajuste con respecto a algo. Si aplicamos este término a disforia de género, es sentir por causas psicológicas algún desajuste o algún malestar con el cuerpo que se tiene, la vivencia que se tiene con el cuerpo y la identidad de género. Muchas veces esto afecta el área social porque desarrolla una transfobia social. Por otra parte, muchas veces las personas de transgénero no desarrollan disforia de género por el hecho de la crianza que tienen y porque viven en armonía con su cuerpo. Las personas que presentan disforia de género suelen tener dificultades, más que todo es por el área económica, porque son de altos costos los tratamientos farmacológicos, como también las operaciones y el asesoramiento. La parte social también influye y se les dificulta porque hay mucho tabú con respecto a este tema y suelen ser rechazados. Entonces esto puede traer ansiedad en ellos y con respecto al cuerpo que se tiene. Por otra parte, tocando el tema de género y roles y papeles de sexualidad, los padres simbolizan la funcionalidad o los patrones de masculinidad y feminidad. Por lo tanto, desarrollan unos roles. Mayormente los padres desarrollan el rol de competitividad y de actividad, y la madre desarrolla el rol de afectividad y de crianza. El funcionamiento parental puede ser adaptativo, complementario y flexible. Por otra parte, hablando de la identidad de género, con respecto a esto, nosotros ya nacemos predispuestos con un sexo. Por otra parte, en el área cognitivamente, nosotros identificamos precoz cuando somos un precoz, se puede identificar precoz cuando uno es de un sexo y no del otro. Posteriormente, entre los 2 o 3 años, nos identificamos si somos niños o niñas por el hecho de cómo nos visten y también por nuestro cabello. Como otras circunstancias también influyen en esto. Pero con respecto al área genital, todavía no identificamos la diferencia del uno con el otro. Y esto suele durar durante toda la vida. Muchas gracias. Los roles de género. Los roles de género son un conjunto de adquisiciones y conductas de uno u otros individuos. Se ve desde los principios de la niñez, cuando el niño escoge los juguetes, su vestimenta, los colores que más les guste, debido a que el género sea o rosa o el azul. Se ve a partir de los 3 años y hasta los 5 años porque es una edad en la que es más flexible, es más vulnerable, en lo que los padres pueden intervenir. Si se ha visto casos en que hay niños que tienen adquisiciones de características femeninas debido a que los padres querían tener una niña, o las niñas que tienen características femeninas porque fueron más vulnerables durante esa etapa. También se puede decir que se define a través de la masculinidad y la feminidad. Entre los criterios del CIE-10 se ve lo que es la transexualidad. ¿Pero qué es la transexualidad? La transexualidad es esa situación en la que la identidad de género no coincide con la identidad sexual en la cual se le atribuyó al individuo al nacer, debido a que él modifica ciertas características externas para poder otorgarse a una identidad de género en la cual se sienta más identificado. Allí se puede ver como los casos de los hombres que cambian su vestimenta, cambian su forma, su conducta, su forma de hablar porque se sienten más identificados con una mujer.
También se ve lo que es el transvestismo sin fetiche. El transvestismo es aquellos hombres que son heterosexuales pero deciden vestirse como mujer para cumplir con el deseo sexual de su pareja. Entonces, más que todo también en el acto sexual se ven los que son los trastornos sexuales en niños. Buenas, ante todo recibo un cordial saludo. Mi nombre es Lorena Flores, soy estudiante de psicología. Mi docente de la asignatura es el doctor Germán Graterón. Para terminar de desarrollar lo que es la disforia de género y las identidades transgénero, quisiera tener en cuenta un concepto que hemos estudiado con anterioridad, que es el concepto de género. Usado de una forma errónea en muchas ocasiones. El género solamente son las características que la sociedad designa o indica que se corresponden con lo que es el sexo biológico, el sexo que se nos dio al nacer, con estas características biológicas que representan a un individuo, sea femenino o sea masculino. En el caso de las mujeres o de las damas, el sexo sería femenino, y en el caso de los caballeros, pues sería masculino. Pero no es este el único género, no son estos los únicos géneros que conocemos actualmente. Quizá a nivel social estas características son designadas en base a estos dos géneros, pero tenemos una gran gama. Hoy por hoy se ha estudiado mucho este concepto, y tenemos pues diferentes términos que estaremos estudiando, y bueno, pues los explicaremos brevemente con estas imágenes. Aquí tenemos lo que son las identidades transgénero. Tenemos un término bastante importante que quizá a veces no es reconocido, y este término que tenemos acá, que es el gender queer. El gender queer incluso tiene su bandera de representación. Acá tenemos una imagen con la palabra gender queer. Todo lo que no está englobado en los géneros binarios, que sería el género femenino y el género masculino, todas estas identidades de género van a estar englobadas en lo que es el término gender queer. Recordemos lo que decíamos anteriormente, en las disforias de género va a haber una discordancia entre lo que es la asignación o el sexo biológico que le corresponde al individuo, digámoslo de esta manera, o sea, socialmente, las características, en base a sus características biológicas, y el género que el individuo siente que le corresponde, o sea, esas características que realmente desea representar. Entonces vamos a tener lo que es una gran variedad en cuanto a lo que es las identidades de género. Acá tenemos otros conceptos en base a lo que son las identidades de género. Tenemos lo que es el género fluido. Aquí en la imagen se representa las diferencias. Es un mismo individuo con diferentes vestuarios, con se comporta de diferentes maneras. No va a estar encasillado en lo que es unas características de comportamiento determinadas. Va a ser variado en base al estado de ánimo del individuo, a lo que desee representar en un momento dado. No está encasillado en un género determinado. Va a fluir, como la misma terminología lo dice, en base al estado de ánimo del individuo. Tenemos otro concepto por acá en base a la identidad de género, que sería el bigénero. La imagen lo define bastante bien, o lo representa bastante bien. Son estos individuos que se sienten cómodos con la representación tanto del género femenino como del género masculino. Tenemos este concepto por acá, que es el trigénero. Este individuo no se sentiría representado solamente con el género femenino ni con el género masculino, con estas características de representación, y entraría lo que es a jugar un papel también fundamental lo que es el tercer género. Hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de un tercer género, son características que van a englobar no solamente o no están encasilladas dentro de lo que es el género femenino y el género masculino. Hay otros conceptos que se pueden tener en cuenta dentro de lo que es este tercer género. Tenemos acá este
este concepto también que es bastante importante, que es el agénero. A veces el término género no es bien reconocido. Estos son individuos que no se encuentran cómodos o no se encuentran representados dentro de las características femeninas ni masculinas. Simplemente son neutrales, no se encuentran identificados en base a ninguno de estas dos definiciones o de estos dos conceptos. Tenemos el término drag. Dentro de los individuos que se definen a sí mismos como drag, tenemos acá mismo la imagen, son representaciones, por decirlo de alguna forma, exageradas de ciertas características. También hay que tener en cuenta que por lo general se va a representar al género opuesto. No se usa un vestuario que el individuo pueda llevar consigo a todos los lugares y de forma diaria. De hecho, estas representaciones por lo general son caricaturescas, son para hacer alguna representación de algún personaje, y no se debe confundir con lo que es el travestismo. Aquí coloqué la imagen al lado para que se pueda observar la diferencia. Se evidencia bastante las características del travestismo. De hecho, no tienen que ver tampoco con orientación sexual por lo general. Un individuo puede tener una orientación heterosexual y ser travesti, o llevar a cabo lo que es el travestismo como un medio laboral, o simplemente son estas personas que usan prendas de lo que la sociedad dictamina que le corresponde al género opuesto. Es decir, tranquilamente una chica podría usar prendas que se designan que son para el género masculino, y de esa manera travestirse, es decir, usar vestuario o prendas de vestuario que son para el género masculino en este caso. Es bastante común que sea en casos opuestos, es decir, que sea el caballero o el género masculino que usa prendas femeninas, y se evidencian muchos casos en los que realmente los hacen como medio laboral. Dentro de las identidades de género hay muchas confusiones en muchas ocasiones con lo que es la orientación sexual. Acá hay una imagen que creo que es bastante gráfica sobre lo que son las diferentes orientaciones sexuales que podemos encontrar, y hay una representación con una bandera incluso de cada una de ellas. Tenemos que esta bandera, que es bastante reconocida, que es la primera que tenemos acá, que es la de homosexualidad y lesbianismo, la que normalmente se usa en la comunidad LGBTQ. Me parece necesario hacer la acotación, porque incluso estábamos hablando de ese término, de lo que se agregó la Q para incluir a todo lo que es a todos los individuos que representen el término queer, es decir, que no se sientan simplemente definidos como heterosexuales, bisexuales, homosexuales, conceptos que ya están determinados, pero que sientan que realmente no pertenecen a ninguna de esas clasificaciones. Entonces se englobarían dentro de lo que es el término queer. Acá tenemos la segunda bandera, que sería la bandera de la heterosexualidad. Está representada por estos tres colores. Estas personas serían es la tendencia más común, es decir, que se sienten atraídas por el género opuesto. Tendremos la bandera de la bisexualidad. En este caso los individuos se sentirían atraídos por ambos géneros. Tenemos la bandera de la asexualidad. Quizá esta población es una cantidad bastante menor, pero igual tiene que tener su representación, y estas personas no se sienten atraídas sexualmente por ningún individuo. Y aquí tenemos el opuesto, que sería la pansexualidad. En este caso los individuos se sienten atraídos absolutamente por todos los seres humanos, por decirlo de una manera genérica, es decir, no tendrían en cuenta en características femeninas o masculinas, transgéneros. No habría diferenciación entre un ser humano y otro, se sentirían atraídos por todos en general. Y tenemos acá esta bandera de la demisexualidad, que es poco reconocida, y también son individuos que se sienten atraídos sexualmente en base a la creación de un vínculo con otra persona,
con otro individuo, es decir, no se sentirían atraídas sexualmente hasta que no se genere este vínculo. Nos pareció bastante importante hacer esta acotación en cuanto a la diferenciación de lo que son las identidades de género y la orientación sexual. Son diferentes, por eso es necesario tener en cuenta la terminología adecuada para cada uno de ellos. Continuaremos desarrollando el tema. Esto fue todo por lo que tenía que ver la relación con identidades de género y disforia de género. Continuaremos desarrollando el tema. Esperamos que haya sido de un buen aporte y que se haya obtenido un buen aprendizaje al respecto. Gracias, Irina, por ese adelanto. Yo soy Fernando Peraza y estaremos detallando esos trastornos. Comencemos con el deseo sexual hipoactivo. Este se caracteriza por la ausencia o deficiencia del deseo sexual, provocando alteraciones ya que no tienen relaciones por placer, sino por deber. La disminución va asociada a problemas de excitación, malestar emocional, enfermedades médicas o trastornos depresivos. El trastorno por aversión al sexo. Este es la evitación activa del contacto sexual genital con la pareja, una repulsión por todos los estímulos. Su sintomatología data de crisis de angustia, ansiedad, terror, desmayo, náuseas, dificultad para respirar. Se evitan las situaciones de tipo sexual. Ahora, el trastorno de excitación sexual en la mujer. Se define como la incapacidad para mantener la respuesta de lubricación en la fase de la excitación hasta la terminación del sexo, teniendo como consecuencia dolor durante el sexo y alteraciones de las relaciones sexuales. Existe el trastorno de la erección en el varón, el cual va de la incapacidad para mantener una erección de inicio a fin de la actividad sexual, produciendo ansiedad sexual, miedo al fracaso, disminución de la excitación, asociado al deseo sexual hipoactivo y eyaculación precoz. También podemos hablar del trastorno orgásmico femenino. Esta es la ausencia o retraso insistente del orgasmo después de una fase de excitación normal, experimentando una alteración en la imagen, en la autoestima y satisfacción en las relaciones. Por otro lado, está el trastorno orgásmico masculino, el cual se caracteriza por el retraso o ausencia del orgasmo durante las relaciones sexuales, pero puede eyacular con otras estimulaciones. Estos varones explican sentir excitación al inicio, pero gradualmente es desagradable y poco placentero. También se encuentra la eyaculación precoz. Esta se basa sobre la aparición de un orgasmo y eyaculación en respuesta a una estimulación sexual mínima durante la actividad sexual. Es posible experimentar miedo a relaciones amorosas producidas por el trastorno, pudiendo producir también un aislamiento social. Así que cuidado. La dispareunia, la cual es no debida a una enfermedad médica, es la que estamos hablando acá. Esta es el dolor genital durante el coito, antes o después del sexo. Puede ser un leve malestar hasta un dolor agudo, trayendo como consecuencia la evitación a la actividad sexual y a posibles parejas. El vaginismo, la contracción involuntaria de los músculos de la vagina. Esto frente a la introducción del pene, tampones o dedos. En su sintomatología, solo con la idea de la penetración, la vagina produce un espasmo muscular, presentando rigidez y malestar, lo que impide la penetración y limita las actividades sexuales. Esto se puede observar mucho en historias de abuso sexual o traumas de tipo sexual. Por último, tenemos a estos dos trastornos. El trastorno sexual debido a una enfermedad médica, la cual se caracteriza por ser una alteración sexual clínicamente significativa por efectos fisiológicos de una enfermedad, enfermedades neurológicas, endocrinas, infecciones, entre otros factores médicos y psicológicos. Y el trastorno sexual inducido por sustancia, una alteración sexual clínica que provoque malestar o dificultad en las relaciones. Podría ser causada por una exposición de fármacos, drogas, tóxicos, intoxicación, alcohol o antidepresivos.